Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un día más, un jueves más, en La Caja Negra, el programa de AC Principado Televisión, programa semanal dedicado pues, a reflexionar, a debatir sobre un tema concreto, un tema de actualidad, un tema importante. En esta ocasión titulamos el programa «Vuelven las protestas» o «Siguen las protestas», ¿no? Porque no se han ido, ¿no? Y para hablar de... Son protestas, fundamentalmente las hemos centrado en el transporte y en el campo, ¿no? Para hablar de estos dos grupos, de lo que hacen estos dos grupos, de lo que padecen y de sus movilizaciones, pues tenemos a tres invitados que saben de lo que hablan. Siempre es la clave un poco de este programa, es traer a invitados que conozcan los temas a fondo, porque están metidos en ellos pues, hasta adentro, ¿no? Entonces, paso a presentar a los tres invitados esta noche, de allá para acá. En primer lugar, Alejandro Monjardín, que es el presidente de CESINTRA. Correcto. Bienvenido, Alejandro. Gracias por invitarnos. Gracias a ti por dinos en dos palabras. CESINTRA es, lo sabe todo el mundo. Una central empresarial de transportes nacional e internacional de transporte. La verdad es que el nombre se las trae, pero bueno, sí, por CESINTRA es conocida. Bueno, en segundo lugar, Marcelo Álvarez, que es el presidente de Bascop. Que también tienes bienvenido, Marcelo. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, Bascop, tienes que explicarnos también. Bascop es una cooperativa de transportes, como bien dices, Volquetes Asturianos Cooperativa de Asturias, sí. Principalmente nos centramos en el transporte regional. Pues muy bien, gracias por estar aquí. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Ramón Artime, que es el presidente de Asaja. Bienvenido, Ramón. Gracias. Gracias por acudir a este Senado del Saber. Gracias por la invitación. Y tienes que decirnos también lo que es Asaja, todo el mundo lo sabe, pero bueno. Asaja es una asociación agraria de jóvenes agricultores. Date cuenta que jóvenes soy yo, pero bueno, bien, de jóvenes. Tiene ámbito nacional y ámbito europeo. Y ahí estamos con las reivindicaciones del sector, porque realmente lo estamos pasando fatal. Eso es lo que tiene de común, yo creo, los dos colectivos que están representados en esta mesa, ¿no? Que son dos colectivos que están sufriendo mucho, que están en una situación límite, que se movilizan, porque hay otros colectivos que también tienen problemas, pero no se movilizan, ellos sabrán por qué, ¿no? Y el otro día tuvimos en Asturias, en Oviedo sobre todo, una movilización fuerte de tractores que colapsaron la ciudad durante 2 días, y se anuncian nuevas movilizaciones del campo, se anuncian nuevas movilizaciones del transporte. Como primera pregunta, y empezando por aquí, empezando por Alejandro, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué novedades puedes decirnos que está ocurriendo en las últimas semanas? Vamos a ver, en las últimas semanas, digamos que el campo, la agricultura y campo explosionó. A raíz de lo que ocurrió en Francia, pues hubo un contagio. La situación en el campo es, a nivel europeo, pero en España es muy sangrante la situación en la que tienen por la normativa europea, por las exigencias que tienen. Y entonces vino a ocurrir un poco lo que pasó en el sector del transporte en el 2022. Estábamos con el agua al cuello y salió una plataforma para la defensa del transporte. En esta ocasión salió la plataforma F6, con un cabecilla al frente, que me era muy fácil sacar a la gente a la calle tanto en el 2022 como ahora. Lo que pasa que, claro, una cosa es sacar a la gente a la calle y otra cosa es luego cuando hay que volver a los cuarteles de invierno. La situación es complicada. Yo comprendo la situación del campo. En el transporte, gracias a Dios, no se da la circunstancia que teníamos en el 2022, si no, pues estaríamos en las protestas, pero bueno. Desde CESINTRA y en Asturias somos muy conscientes de que no beneficiamos en nada al sector del transporte por al sector agrario por sumar el transporte a ese sector, porque entonces vuelves a la ciudadanía en tu contra. Tanto el sector del transporte como el sector agrario tienen suficiente capacidad de movilización y de presión sobre cualquier gobierno para no tener que hacer un lobby de diferentes sectores. La problemática es para todos parecida, pero tiene muchas diferencias entre el sector agrícola y el sector del transporte. La unión hace la fuerza, ¿no? Que se dice, ¿no? Sí, pero cuando llegas igual ese exceso de fuerza hay veces que se te vuelve en contra con la opinión pública. Entiendo. Sí. ¿Cómo lo ves, Marcelo? Bueno, pues un poco más en el guión de Alejandro, ¿no? Que sí, la verdad es que la situación esta, pues bueno, a nosotros en este caso, pues no es tan aguda como es ahora el sector del campo, ¿no? En el 22, pues sí,
solucionamos algunos flecos, no todos, porque... A ver, ¿qué flecos solucionaste? Bueno, pues el tema un poco de los pagos, las tarifas sí se subieron, bueno, relativamente, y porque... Se las subisteis al sector del campo, claro. Sí, bueno, claro, se arrastra todo, ¿no? Claro. Claro. Es que el transporte es el motor de arranque de la nación, ¿no? Si el transporte sube, sube todo, porque en sitio no hay nada. Entonces, pues sí, pero bueno, ahora en este caso yo sé que, porque vengo de ello, el tema del campo, que es digamos, el primario, pues está en una situación un poco complicada, ¿no? Y claro, pues los costes que tiene añadidos y las importaciones que tiene que sufrir, porque claro, por la ley tan estricta que nos manda de Bruselas, ¿no? Pues es complicado, los abonos, los piensos, pues está difícil competir. No me extraña que se tiren a la calle, ¿no? Ramón, ¿la PAC está muerta o se puede resucitar? Porque herida está de muerte, ¿no? La PAC yo creo que es como el enfermo que lo pones encima de una mesa de operaciones, esas operaciones que hacen ahora a corazón abierto, que sacan el corazón, lo ponen encima de la mesa, le ponen, lo restituyen, lo vuelven a poner, pues es lo mismo. La PAC tiene que sufrir sí o sí una reestructuración general. Vamos a ver, Europa tiene que saber a lo que juega, y a mí me da la sensación que no saben a lo que juega. Y para saber a lo que juegas, lo primero es que lo que tienes que hacer es conocer el sector, pisar el sector y saber lo que es un olivar, saber lo que es un campo de trigo y saber lo que es una granja de leche o una granja de carne. Pero lo saben, ¿no? ¿Tú crees que lo saben? Y vamos, a ver, no Mira, es el otro día, ¿no? El trigo viene de la Biblia ya. Te voy a demostrar yo que no lo saben. A ver. No se puede hacer un reglamento de PAC con las mismas condiciones para Andalucía que para la cornisa cantábrica. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque somos dos climas diferentes. Sí. Somos dos tipos de explotar diferentes. Y se hace. Entonces, ¿eso qué hace? Complicar la vida al agricultor. Estamos hasta el moño, pero hasta el moño de papeles. Estamos hasta el moño. ¿Cómo tú puedes gestionar una explotación que te están diciendo tienes que sembrar esto? Y encima tienes que dejar, por ejemplo, sin segar, para que los pájaros, no sé qué historias, desde el 1 de julio al 5 de agosto. O tienes que dejar un 5% de tu superficie para los insectos. O tienes que rotar los cultivos. O incluso, si te acoges a una siembra de maíz y tienes que sembrar después reigras, tienes que hacerlo porque si no te restituyen cuando a lo mejor llueve y no lo puedes hacer. O sea, hay un montón de cosas que no tienen sentido común. Y eso solamente lo hace una de dos. O el que te quiere fastidiar o el que no sabe lo que está escribiendo. ¿Cuál de las dos cosas te parece más probable? Yo creo que las dos. Yo creo que las dos. ¿Y qué ocurre? Desde mi punto de vista ocurre una cosa muy sencilla. Bruselas, ahí hay un montón de gente, funcionarios, debe haber miles. Miles. Se llaman funcionarios de alta dirección algunos, se llaman no sé qué, todas esas historias. Cobrando... Altos sueldos. Altos sueldos. Hay políticos que la mayoría de ellos, hay algunos que se ve que trabajan, hay otros que no trabajan nada, cobrando grandes sueldos. Sin duda. Y al final, pues firman lo que les ponen delante. Pero Europa, fundamentalmente, bueno, empezó con la comunidad del acero y del carbón y tal, ¿no? En los orígenes, los años 50. Pero fundamentalmente Europa es la política agraria. La parte fundamental Europa nace como la unión de la política agraria. Claro, es la clave. Pero es que ahora quieren acabar con ella. En nombre de la ecología. En nombre de la ecología. ¿Por qué? Porque los lobbies ecologistas cada vez tienen más fuerza. Cada vez tienen más fuerza. Y detrás de esos lobbies ecologistas, ¿quién está? Los grandes capitales. Sí. Que luchan por un cambio de modelo de alimentación de la población. Sí. Y como consecuencia de eso, ¿quién sobra? Los agricultores y los ganaderos. Por cierto, que los lobbies ecologistas chocan también con el transporte. Con todos. Por los combustibles. Pues ayer estamos hablando precisamente, hay un plan para ferrocarril 2030, no sé exactamente cómo es el logo, pero hay una inversión para trasvasar mercancía de los camiones al tren de 8.000 millones. De 8.000 millones de... Entonces, claro, vamos a ver, en la ecología chocan en el transporte porque gastamos combustible.
Gastamos combustible y contaminamos. Entonces quieren que sea todo eléctrico. Eléctrico es inviable. Un camión es inviable eléctrico. Creo que ya lo comentamos el otro día. Un camión eléctrico tiene solo una autonomía para 300 kilómetros. Con eso no puedes circular. Bueno, está claro. Claro, con eso no puedes circular. Mínimo 1000 kilómetros. Claro. Mínimo. Entonces, ¿qué es el problema que tiene? Por ejemplo, hay dos problemas que son muy comunes tanto en el sector agrario como en el sector transporte. Estamos hablando en el sector agrario, la cadena alimentaria, y nosotros la cadena de transporte. Nosotros en la cadena de transporte, donde tenemos que incidir es en la limitación de los intermediarios. Cuando decías que subía el precio, porque al subir el precio del transporte, que se lo subíamos al productor, yo ahí discrepo un poco. Normalmente en el transporte quien se queda, quien se está quedando con ese dinero es el intermediario, como en el caso de los agricultores y ganaderos son los intermediarios los que se quedan. Entonces, en el transporte hay que limitarlo, y en el transporte es fácil limitar. Y una ley de coste mínimo, tenemos ya un observatorio de costes que se sabe, eso es publicado por el Estado, que se sabe a cuánto tiene que rodar un tipo de vehículo el kilómetro. Ya lo sabemos. Sí. ¿Qué pasa? Que no somos capaces a repercutirlo. Y a raíz del paro, pues se llegó a que iba a regularse los intermediarios, limitarlo a 2. Eso está durmiendo en el limbo. El problema está en que no hay interés por parte del gobierno, de ahí que de vez en cuando necesitan que se les pongan las pilas. Esto del transporte y de los intermediarios, son los malos, pero siempre fueron los malos los intermediarios. Yo recuerdo de... Sí, bueno, de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. 60, siempre los intermediarios, y venía gente al Fontán a vender cosas directamente, pero no funcionaba eso. Y yo leí hace poco que esta, ¿cómo se llama? La Mercadona, es el gigante, ¿no? Bueno, que Mercadona tiene antes impuestos unos beneficios del 3, poco por ciento, y después de impuestos, que es lo que cuenta, menos del 3, el 2 y pico por ciento. Dicho de otra manera, Mercadona no gana nada. Gana muchísimo porque es enorme. Sí, por el volumen. Pero por unidad de... tiene los márgenes estrechísimos. O sea, es decir, los intermediarios... Mercadona no puede cambiar lo que paga. Ya, pero es que yo lo leí, estás no hablando, es palabra del Papa. Por ejemplo, Mercadona está más relacionada con el consumo, con la agricultura, porque Mercadona ya tiene contratos para comprar el producto en origen. Y tiene unos contratos para tiene su propio transporte. Y esa gente ya les tiene la cuenta echada a los agricultores y a los ganaderos. Les dejan solamente subsistir, pero que no ganen dinero. Tampoco quieren perder un suministrador. O sea, los tienen ahí un poco al límite. Tienen su marca propia ya. Ahí también tenemos que entonar el mea culpa. ¿Por qué tenemos que entonar el mea culpa? Porque no somos capaces de organizarnos. Exacto. Hay una cosa muy clara. Quien tiene el producto es el agricultor y el ganadero. ¿Por qué el agricultor y el ganadero no es capaz de organizarse y controlar ese producto a lo largo de la cadena? Porque somos muy individualistas. Pero hay cooperativas importantes. Sí, en Asturias, por ejemplo, si ese ejemplo lo tenemos en Asturias. Claro. ¿Por qué un ganadero de central lechera está cobrando ahora 5 o 6 céntimos más que un ganadero gallego? Porque en Asturias estamos organizados. Pero eso ocurre en Asturias. No hay otra cooperativa de leche, de transformación de leche en toda España, nada más que esta. Las demás son pequeñas todas. Entonces, es que el valor añadido está ahí. Y el ganadero o el agricultor no participa del valor añadido que genera su producto. ¿Por qué? Porque pierde el momento que sale de la explotación, le pierde la pista. ¿Por qué? Porque no hay organización. Entonces, como no hay organización, pues ahí está, ahí estamos. Y entonces eso es lo que habría que recomponer. Pero vamos a ver, el problema está en que nos muelen a papeles. Ahora nos quieren poner un libro digital. Pero ¿cómo vas a poner un libro digital si yo en mi casa, que vivo a 3 kilómetros del banco, no tengo cobertura? No tienes cobertura. A 3 kilómetros del banco. Yo no vivo en una aldea... no, a 3 kilómetros. Yo en mi casa tú me llamas por teléfono y me tengo que poner en un sitio y no me muevo. Porque en el momento que me muevo 1 metro, me muevo 2 y me quieren poner un libro digital. Oiga, vamos a ver. Hagamos las cosas con sentido común. El campo... nosotros sabemos de sobra, los ganaderos, de que tenemos que cambiar cosas desde el punto de vista medioambiental. Las tenemos que cambiar, pero lo que está claro es una cosa, que no somos capaces de cambiarlo solos. Necesitamos la ayuda de la administración. Si a ArcelorMittal se le ofrecen 460 millones de euros para cambiar un horno, ¿por qué no el sector primario no puede tener
de esos fondos Generation suficientes para decir vamos a solucionar el problema del manejo de purines? ¿Por qué no? Bueno, el gobierno dirá porque ya lo tienen, ayudas. Que ya pero no son las suficientes. Ya. No son las suficientes porque estamos hablando de un problema que viene dado donde nos llevaron las administraciones. Porque todos nos llevaron al purín, todas las inversiones que tenemos, todas fueron autorizadas y ahora no cumplen. Porque hay que hacer un manejo de esos residuos de ese purín que nos exige las normas europeas. Oiga, póngamelo aquí. Me vale muy bien, el otro día alguien decía que el metal era el 18% del PIB regional. El sector agroalimentario el 20%. El sector agroalimentario el 20%. En Asturias. En Asturias, estamos hablando de Asturias. Eso es mucho. Y se decía que si fracasaba el metal, que estoy de acuerdo, sí, se perdía el 18% del PIB. Cuidado, nosotros el 20%. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en el sector agroalimentario? Que nos vayan a contar, pero eso no lo cuentan. Nunca sale ese dato, eso es cierto. Pues yo creo que hay en torno a los 11.000. 11.000. Entonces, vamos a ver, porque aquí queremos vivir de pajarinos todos, me parece muy bien, queremos vivir como queremos vivir, pero vamos a ver, pero claro, después tenemos otro problema, que mientras que tengamos una ministra de Medio Ambiente como la que tenemos, con el señor Hugo Morán ahí de segundo de a bordo de tal, esto no hay quien lo mueva. Bueno, pero Hugo Morán sí sabe la verdad, ¿o no? Pero no le interesa decirlo. Entre otras cosas, porque de aquí. Entonces eso es lo que debería saberla, debería saberla. Eso es lo que, hombre, no me digas que no sabe Hugo Morán del lobo y de saberlo. Con Hugo Morán, siendo el alcalde de Pola de Lena, estuve yo en su ayuntamiento con reuniones con ganaderos preocupados del lobo y los problemas que tenían. Un lobo a la puerta de casa. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Claro. Naira, ¿qué quieres que te diga? Entonces, hay espaldas a. Y hoy todavía se comentaba que el gran problema que tenemos en el sector agrario español es que el ministerio de la señora Teresa Rivero está todos los días incidiendo y exigiendo. ¿Vale? Mira, hay una solución, que nos den la misma solución que dieron en Doñana. Y se acaban los problemas. ¿Cuál fue? 100.000 euros por hectárea sí, durante 10 años. Plegamos el libro todos. Eso te iba a decir que desaparece el campo. Y comemos luego árboles, y cortezas y raíces. Comemos la bagueta, comemos castañas. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y después dicen que la comida. Mira, en una playa de mi pueblo se pone un chiringuito todos los veranos. ¿Sabes cuántas hamburguesas vende? Más de 30.000 en el periodo de verano. Está mal. Blanco y un botella de leche. La gente quiere comer. Sí, esto, claro. Sí, no, eso está claro. El problema de la normativa europea en el caso agrícola y ganadero, eso es infumable. Eso es infumable. Exigen lo que no tiene ninguna explicación. Entonces, ese es un problema. Y luego, el problema de los precios en origen es otro que, como tú muy bien dices, hay que organizarse y hay que saber hacerlo. Claro, es un problema distinto, por ejemplo, en el tema de agrícola al sector del transporte. Sí, porque tú cuando tienes una cosecha de fruta, por poner un ejemplo, hay que venderla, claro, hay que sacarla, o la leche hay que sacarla. Es perecedero, claro. Tú, sin embargo, en el transporte te puede venir un porte y decir, no, oye, no, te lo tienes que llevar por esto. Puedes decir no. Y me sigo sentado en casa. Pero es que los de la fruta, con un producto detrás tienes que sacarlo. Los de la fruta tienen otro problema más añadido, que tienen la competencia de países donde no se les exige nada para poder producir, entre ellos Marruecos. Es que las normativas eso. Yo el otro día estuve, no son las mismas, no juegan todos en el mismo campo. Estuve en un supermercado y mientras la mujer yo fui a mirar la fruta. Uvas de Perú, uvas de Sudáfrica, uvas de Italia y no sé qué otro país. Pero disfrazadas. Yo el otro día vi una etiqueta que ponía naranja valenciana y debajo ponía Egipto. Entonces lo venden como marca valenciana, pero son de Egipto. ¿Cómo te van a llevar a competir con alguien que está haciendo una producción con unos costes de producción mucho más bajos de lo que le exigen a un agricultor de Valencia o de Alicante o de Sevilla? Ahí influyen los pesticidas, influye todo ese manejo. Ese es el grave problema, ¿no? Que claro, las exigencias que exige Bruselas para poder producir cierta cantidad de producto, tú vas a la afuera, Sudamérica o Marruecos, y las inspecciones seguro que no cumplen las exigencias de Bruselas, y con lo que luego
puede pasar, bueno, pues que es perjudicial para la salud. Al final, nosotros no sabemos lo que estamos comiendo importando cierta cantidad de... Eso es lo que hay. Entonces, bueno, eso está pasando o va a pasar con el trigo de Ucrania también, que tiene unos pesticidas más altos y como hay que ayudar a Ucrania, pues le permiten estar vendiendo, y hay las protestas que hay en Hungría y en Polonia, en los países vecinos, porque sí, hay también arrasa con el trigo de esos países. Claro. Por ejemplo, el gran importador de España de Mercadona está en Sudamérica, toda Argentina, y bueno, también importa de Canadá, pero Sudamérica, Perú, todo, es el gran potencial de Mercadona. Y deja que pasen las elecciones americanas, a ver quién gana. Trump. Pues pongámonos a temblar. ¿Por qué? Porque te lo digo, y lo primero que ponen van a llegar los aranceles. Los aranceles no van a llegar. Eso, nada más al día siguiente. Pero eso los puede a China. Y luego a estos paneaguados de Europa los va a poner en su línea recta, a poner ahí para la defensa. Para la OTAN, a pagar la OTAN. Pero ahí tiene razón, ¿eh? Claro que la tiene, pero tiene razón. Y dice, aquí nosotros, la defensa europea la paga Estados Unidos. Cada cual paga su tanque y su avión, claro. Entonces, los del aceite que exportan para Estados Unidos, pues enseguida les pongo un 10, un 15, un 20% de arancel y otra cosa. Y los otros, ya los puso la otra vez. Puso. Entonces, cuidadín. Pero esto es que estos de Europa, es que a mí me sacan de quicio. Me sacan de quicio. Yo, paniaguaos semejantes en mi vida vi otros. Si lo tenemos, por ejemplo, en el transporte. En el transporte tenemos a Polonia, sí, con un PIB muchísimo inferior que nosotros, y es la primer potencia en transporte internacional. Lituania, lo mismo. Del este, Todos, tú vas por la carretera y no ves nada más que camiones del países del este. Porque trabajan en unas condiciones muchísimo más precarias que nosotros. Y con eso, ¿qué pasa? Que nos arrastran a trabajar también en precario. Polonia es la primera. Pero no se exige tampoco la misma... No se les tiene. Todos los seguros. Es muy flexible. Claro, mucho más flexible. Pero no trabajamos todos con el mismo campo. Pero circula por las carreteras. Sí, exacto. Debería las condiciones de seguridad, etcétera, ser las mismas. Y quitan los... Sí, hombre, aquí tienen las mismas... pero las condiciones que tienen, por ejemplo, para acceder al sector, o las situaciones económicas que tienen, los salarios y todo eso, pues te compiten en unas condiciones que no puedes competir con ellos. No puedes competir con ellos. Entonces, la prueba está en que ahora aquí faltan choferes y lo que te entienden es traerlos de Sudamérica, de África, traer choferes de fuera, ¿no? Faltan choferes, hay que buscar la manera, que hay choferes en España, ¿eh? Hay muchísima gente con carnet de primera y no coge un camión. Con 3 millones y pico de parados. Exacto, y hay que traer los choferes de fuera. En primer lugar, hay que pagar un sueldo decente al chofer porque, digamos, la manera el ritmo de vida que tiene un chofer no es fácil de adaptar, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, tienes que pagar un sueldo decente y luego tienes que buscar un incentivo a que la gente se pueda jubilar un poco antes por tema de una profesión, de peligrosidad en la profesión. Sí. Un coeficiente reductor que se pueda jubilar un poco antes, que la gente se anime a entrar en el sector. ¿Cómo va a entrar nadie en el sector si le dices que va a tener que seguirlo en lo alto del camión hasta los 67 años? Con los problemas sanitarios que esto ocasiona al conducir, porque el conducir las carreteras mejoraron mucho, los camiones también. Las condiciones del conductor no mejoraron porque vas con más estrés que antes, porque antes tú eras el que te organizabas el trabajo. Ahora no es tú el que lo organizas, es el tacógrafo que llevas ahí que te dice cuándo tienes que andar y cuándo tienes que parar. Entonces vas en una situación de estrés, no hombre, hay que buscar la manera de jubilar un poco antes y hacer que la gente quiera entrar en el sector. Hace años había gente que entraba en el sector, pero es que en el transporte internacional se ganaba igual hace 15 años más que hoy. El conductor de internacional. Eso en la huelga del 22 también estaba encima de la mesa, un convenio reductor para... Un coeficiente reductor. Es que la vida de un conductor no la concilias, excepto que esté hablando de cercanías como la cooperativa que tiene este hombre que prácticamente duerme en casa todos los días. Tú a partir del momento que te vayas a transporte internacional o nacional de largo recorrido, no puedes venir a dormir a casa todos los días. Eso se da por sentado. Yo leí hace muchos años, en los años 90, cuando empezaba Internet a coger fuerza y se hablaba todo el día de Internet y tal, a este Negroponte, que era un gurú de estos Internet, estos filósofos, bueno, que decía que el negocio de Internet estaba en las furgonetas, en el reparto. Bueno. Y no le faltaba, y acertó.
Sí, puede ser. De hecho, Seguramente, Amazon, pues bueno, Claro, está y sin desarrollar miles aquí. de otras repartidoras menos conocidas. Sí, pero bueno, sí. Las Es decir, que el pero transporte pero las furgonetas va no a están. más, el transporte. Las furgonetas no están reguladas. Los más de 3.500 kilos están regulados por tacógrafo. Las furgonetas no están reguladas por tacógrafo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que Que pasa no tienen aparato de control ya, de conducción. lo que no pueden es a Madrid un mismo conductor Ya. 2 veces en el día, por decir algo. Sí, sí. Entonces, pues ahí está, Una ventaja, claro, con un camión ya más de 3.500 kilos, pues ya está regulado, ya hay un tacógrafo, no puedes, los tiempos de conducción están regulados, las furgonetas no, que para mí eso está mal. Eso, que yo tendría creo que que estar hay que regulado todo el mundo, todo el mundo. Yo creo que eso va a tener los días contados, porque hoy las furgonetas a nivel internacional, la que haga transporte internacional, tiene que llevar, ya está obligada, si no entró ya en vigor, va a entrar. Creo que a partir de Tacógrafo, junio, es que eso nos llaman cigüeñas, furgonetas cigüeñas, es que claro, te hace 3 viajes, eso ruedan día y noche porque no tienen ningún sistema de control, mientras que el que lleva tacógrafo está limitado. Pero no os preocupéis, si ahora mismo aquí lo que está de moda es el turismo. Bueno, no está mal, ¿no? No, pero el turismo algo hay que dar, algo habrá que no darle está de mal, comer. pero vamos a ver. El señor presidente del gobierno va al aeropuerto de Madrid-Barajas Sí. y anuncia una inversión de 2.000 no sé cuántos millones de euros. Porque recibimos 80, 85 millones de turistas y la pretensión es que vengan 100 millones. Las vacas hay que eliminarlas, entre otras cosas, porque beben mucha agua. ¿Cuánto agua gasta un turista? ¿Tenemos agua, según están las cosas en Más España? o menos que una vaca. Más o menos que una vaca. Más. Pregunto, ¿más? Más que una vaca. ¿Sí? Más. Sí, sí. Una persona Por haciendo un uso racional del agua son 200 litros día. Entre la ducha, la cisterna y no sé qué más. Entonces yo pregunto, Cataluña muerto de sed, ahora dicen que hay que llevarles agua de las desaladoras del Estado, pero el trasvase en su día se negaron a hacerlo. Entonces yo pregunto, ¿en qué vienen esos 100 millones de turistas? ¿En diligencia, a caballo, en bicicleta, caminando por el Camino de Santiago o en avión? En avión. Y en avión y en coche. ¿Qué sector es el que más contamina de todos los que están funcionando? Sí, La aviación. La aviación, sí. O sea, hay que sacrificar al productivo por el otro. Pero como te Eso es igual que los coches. Como te diría no la vamos ministra... no vamos a dejar circular los coches por el centro de no sé dónde porque contaminan. Y esos hay que comprar un coche eléctrico. ¿A quién perjudica esa maniobra? A todos los jubilados que no tienen una jubilación pequeña que no pueden comprar el coche. Y estos son los que defienden ¿cómo se llama? El no sé qué social. No dejaremos a nadie atrás. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Si es que esto es así. Esto es así. Entonces, eso es no tener sentido común. Es no tener sentido común. Bueno, vamos a hacer una pausa de un momento, una pausa de hidratación como el fútbol y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora mismo. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y estábamos en pleno vuelo de Valencia hasta Mallorca, como la canción aquella con Ramón diciendo que construyeron un puente, que contamina mucho los aviones. Contamina, pero deja perras. No, si es que yo no lo dudo. Claro. Yo no lo dudo, pero las vacas contaminan, pero dejan alimentos. Y vuelvo a repetir, en Asturias el 20% del producto, o sea, del PIB, viene del sector agroalimentario. En Central Lechera debe haber sobre 1.000 personas trabajando. Si no hay ganaderos, Central Lechera dura abierta 3 meses. No. En Ranípico, ¿cuántos hay? Más o menos los mismos. Parecidos, sí. Y sigue sumando queseros, queserías, cosas pequeñas. Eso solamente en leche, ¿eh? ¿Por qué ahora vete a la carne. Nuestros amigos de Europa, ¿por qué quieren que dejemos de comer carne de vaca o de gochu? Porque quieren una Europa verde. Quieren que comamos insectos, porque es así. Quieren una Europa verde. Pero verde lo hacen las vacas, el verde. Mira, te voy a poner un ejemplo. Coge los últimos 10 pueblos ejemplares de Asturias y me parece que salvo uno, ¿cuántas ganaderías de leche tienen dentro de esos pueblos ejemplares? ¿Cuántas? A ver, contesta. Bueno, ¿Y qué tienen? El turismo. tienen un centro social para los mayores, para tal, tienen actividades de no sé qué más, tienen no sé qué, tienen no sé cuál.
y gente que, a lo mejor pueblos que viven cerca por ejemplo, de Gijón, como fueron los últimos de Villaviciosa, entonces, que vive allí la gente porque va a trabajar a Gijón y tal pueblo muy guapo, verde. ¿El de Leitariegos no tenía ganadería, el de Leitariegos, cuando hicieron? El único, me parece que fue el único que tenía ganado de carne, el de los Oscos, que estuvo ahí, por ahí estuvieron. Sí. Entonces, oiga, por ahí van los tiros. Mira, van por ahí, van por ahí. Aquí queremos algo todo verde, todo guapo. Pero vamos a ver, insisto. Y al final, ¿quién va a poder comer? El que tenga poder adquisitivo. Sí. Eso es otra cosa. Porque la carne es buena, es indiscutible. No estamos haciendo patrioterismo. La carne es estupenda. De vaca, de gochu, de tal. Decía Grande Cobian. Entonces se vende, eso se vende. Grande Cobian decía una cosa que tenían que aprender todos. Sí. Nada es malo si se toma con moderación. Claro. Y en una entrevista que hicieron poco antes de fallecer, Sí. un año o dos, le dijeron, ¿a usted qué le parece? ¿Debiera de estar en las escuelas la educación para que los niños sepan alimentarse? Y contestó, dice, ¿y por qué me preguntan eso a mí? Tienen que preguntárselo a otros. Claro. Y después con lo cual dice, yo creo que sí. No, pero es más importante la educación para la ciudadanía que enseñar a un crío a saber cómo tiene que comer, cómo tiene que hacer, dónde vienen los alimentos. Es más, cultura. No solo la calidad, sino lo que es calidad, pero menos calidad, como puede ser el cachopo. La gente mata por el cachopo. Claro. Entonces, ¿dónde está el problema? Pero el cachopo ¿En los costes? ¿Está el problema? ¿Dónde está el problema? Los costes van a estar. Es estudio de ley de mercado. A menos producción, más precio. Claro. Y la producción está cayendo. Sube el precio. Si están cerrando explotaciones todos los días, si cierran explotaciones, va a bajar la oferta. Si baja la oferta y sube el precio. Sube el precio. Sube el precio. Si no, ¿quién lo va a poder adquirir? Los funcionarios de Bruselas. Va a empezar por lo de la leche. Las dos grandes asturianas están acreditadas. Sí, eso no hay duda ninguna. La ternera asturiana, la marca, está acreditada, nadie lo discute. Pero está bailando, está marcada, pero está bailando. ¿Sí? Sí, porque está mal estructurada, está mal hecho, hay cosas que hay que mirar, hay peleas, hay rencillas internas, lo de Aseaba, eso fue una catástrofe de gestión por parte, yo se lo dije al consejero en su día, hay que solucionar ese tema, mientras que haya guerras, como en Ucrania, a morirse de hambre. Bueno, pero las guerras también dinamizan, ¿no? Dinamizan, pero las guerras tienen que tener principio y fin. Ya, eso es cierto. Lo que no puede estar permaneciéndolas en el tiempo. Toda la vida en guerra, ¿no? Todo el tiempo. Sí, Entonces, en la IGP Ternera de Asturias, quien la mantiene viva es Alimerca. Y más. Bueno, ¿te parece poco? Sí, me parece poco. Alimerca es inmensa, pero es que dependiendo de dos nada más, el riesgo siempre está ahí. Claro. Entonces, son cosas que están ahí, que hay que hacerlas. ¿Cómo funciona en Galicia? Bien, la carne de vaca, ¿no? Galicia funciona diferente en todo a nosotros. Totalmente diferente. Así, ¿eh? Sí, vamos a ver. Por un montón de cosas, por la propia administración, que funciona de otra manera, porque tienen una base territorial más rica que la nuestra, porque son más, no sé, a lo mejor gastan menos que nosotros, yo no lo sé. O sea, ellos se manejan mucho mejor. Y de hecho es que no pierde producción y nosotros sí la perdemos. Ajá. El otro día, ¿sabéis que se va a instalar una fábrica en Salas? Sí. De Mozzarella. Donde Danone. Y el objetivo, según manifestaron públicamente, es llegar a 150 millones de litros. ¿Sabes cuántos 150 millones de litros? Es el 25% de la producción asturiana. Eso en Asturias es imposible conseguir. ¿Por qué? Porque está Central Lechera por el medio. Y los de Central Lechera no van a marchar para allá. Entonces, ¿a dónde va a tener que ir buscarlo? Bueno, a Galicia, seguro. O a Portugal. Claro. Entonces, esas son las cosas que hay que mirar y hay que ver. O vendrán barco de... Lo del turismo rural está muy bien. Lo del turismo rural está muy bien. Lo de que se haya plantaciones de kiwi está muy bien. Todo está muy bien. Que haya quesos. Tenemos la mayor mancha quesera de tal. Claro. Pero la mayor mancha quesera de Asturias, ¿quién la está poniendo en peligro? Sobre todo, el lobo. ¿Por qué? Porque los quesos de allá de las montañas de Covadonga y los quesos de nosotros están en juego. Y que, aparte de estar en juego porque maten 2 o 5 o 26, están en juego porque aburren a la gente. Entonces los jóvenes no se incorporan y se va a dejar de producir. Sí. Entonces, tenemos una mancha quesera que si la supiésemos mimar y trabajar, sería una fuente de riqueza enorme. Pero bueno, estos son así. Y entonces vamos a ver lo que pasa. Yo canso de decir y repetir en la administración, hay que apoyar a los que están. Porque esto pasa de padres a hijos.
Que es difícil, ¿eh? Que es muy difícil. Es muy difícil, ¿eh? Y si no apoyamos a los que están, podemos ir buscarlos a donde queráis y traemos 3, pero marcharán 100. Y esa es la política que hay que aplicar. Pero si es que, mira, hace años un ganadero pagaba el cupón de la Seguridad Social, que ellos llamaban, y el IBI, lo que era la contribución entonces. A ver lo que pagan ahora. ¿Y cómo lo administra? ¿Y cómo lo administran? Y te digo una cosa, vamos a tener que tener un agrónomo en la explotación, vamos a tener que tener, que ya lo tenemos, un veterinario titular que te lo lleve todo al dedillo, vamos a tener que tener un técnico en medio ambiente, tenemos que tener un asesor fiscal que sepa por dónde anda, porque hay una presión enorme, ¿eh? Y al final tenemos que tener un abogado para que nos defienda. ¿Qué deduces de todo eso? Que la única solución es la concentración de explotaciones. Hay que hacer las cosas, hay que tiene que ser más fuerte y después hay que facilitar la vida a la gente. Pero la concentración, no se está dando concentración de explotaciones. Es que es la única manera de hacer frente a eso. Ahora, como el transporte, supongo. Las explotaciones, sí, la unión hace la fuerza. Las explotaciones de leche crecieron, pero llegaron a un límite que ya no pueden crecer más. Apenas pueden crecer más. Las concentraciones, dices. Sí, vamos a ver. España tenía 132.000 explotaciones de leche cuando se asignaron las cuotas en España. 132.000. Sí. Hoy tiene poco más de 10.000. Sí, y esas 10.000 producen más que las 132.000. Claro, porque eran mini explotaciones. Pero claro, ¿ahora qué? Ahora ya llegó un momento en que dar el paso o no dar el paso, es como, me imagino que como que tienen 5 camiones y digo, bueno, tengo trabajo para otro, pero ¿y si no lo tengo, después? Ese es un riesgo muy grande. Es un riesgo. Entonces, eso es lo que hay. Pero hay que entrar a las multinacionales, ¿eh? Van a entrar. Pero van a llevar las multinacionales. En el campo es difícil. Las multinacionales van a llevar las producciones para donde ellos hagan, para el norte de África y para China, que no producía 1 litro de leche, está produciendo leche a mansalva. Sí, no, es que no la consumían, por no sé qué pues sí, problemas que culturales. Les hacía daño la lactosa. Sí, ¿Sabes lo que les hacía daño? Que no tienen perros para comprar. No era verdad. Era lo que decían en principio. ¿Y el sector del transporte cómo lo veis? Esto... Vamos a ver, en el sector del transporte aquí el problema principal es, independientemente de las normas que vienen de Europa, que son muchas, la verdad, nos exigen también, tienes que hacer la factura electrónica, a partir de agosto ya no puedes facturar, tienes que hacer la facturación electrónica, tienes que, en el fondo, por mucho que prácticamente sepas, tienes que tener siempre un asesor para que te funcione y te lleve todo el papeleo, ¿no? Pero el problema principal del transporte ahora mismo pasa por la cadena del transporte y el tema de cómo puedes tú reclamar un impago. O no exactamente un impago, que eso está al orden del día, perdón, sino el trabajar al precio que te cubra los gastos que tú tienes de explotación. Entonces, hay algunos casos en que un transportista puede reclamar a una agencia de transportes. Porque hay digamos, el Ministerio de Transporte tiene una aplicación donde tú metes todos los datos de tu empresa, datos de camión, de portes, todas las características técnicas y te dice te sale al final, a cómo tiene que salir el kilómetro. Tú si estás por debajo, un transportista individual por un viaje puede ir y reclamar a esa agencia, no, que a mí el coste es este. La agencia lo paga. ¿Qué es lo que pasa? Que igual no vuelves a cargar con ella. Claro. Eso, igual no vuelves a cargar con ella. Pero eso se da para un porte, pero si ese porte es repetido, entonces ya se considera, es repetitivo, ya se considera que hay como una especie de contrato de transporte, aunque no esté escrito, y entonces ya no puede reclamar eso. Y el tema de la intermediación. La intermediación hay que limitarla. Lo que no puede ser es que un porte pase por 5 o 6 manos. Porque cada mano lleva un filtro. Le tira un pellizco a la tarta y cuando llega al que hace el porte, le queda una miseria. Y eso es fácil de hacer, porque hay un seguimiento, lo tienen todo, eso es muy fácil de hacer. Oye, 2 intermediarios, no más de 2 intermediarios por el porte. ¿Cómo está en Francia? ¿Cómo está en Alemania? Vamos a ver, en Alemania y Francia el tejido empresarial del transporte es completamente distinto aquí. Francia y Alemania hay grandes empresas con muchos choferes. Entonces, ¿por qué en Francia funciona? Porque, bueno, al ser las empresas con choferes, los choferes con unos derechos y muy reivindicativos, eso lo sabemos todos, y entonces trabajan a precio y no se pisan la manguera unos a otros. ¿Qué pasa en España? En España hay más empresas de transporte en España que en toda Europa. Entonces, claro,
muchas empresas, la mayor es con un camión, con dos pequeñas empresas, pymes, entonces eso no hay forma, o es muy difícil controlar eso, ni buscar una unión para defender un precio. Pero entonces la concentración se impone. La Sí. concentración empresarial, la concentración Sí, pero cooperativa. sí, vamos a ver, se impone la formación de cooperativas. Eso sí, pero luego la concentración empresarial no se impone porque la misma política que tiene el gobierno te da facilidades a cualquiera que hoy tenga un título a comprar un camión con la antigüedad que tenga y ponerse a trabajar. Tú hoy tienes la titulación de transportista en bolso y vas a consejería, compras un camión por ahí cualquiera, no tiene que ser ni nuevo ni antes que estaba limitados a 5 años y tal, no, tú compras un camión y te dan la tarjeta y te pones a trabajar. Entonces, en su día iba en aras de prácticamente de hacer concentración, porque te exigían para entrar en el transporte tenías que tener 3 camiones y con menos de 6 meses. Y menos de 6 meses. Entonces tenías que tener ahí, era un requisito que ya no todo el mundo entraba en el transporte. Era duro ya, meterte en 3 camiones, pero claro, ahora con esto prácticamente te lo liberalizaron. Entras en el transporte con un camión de poco más o menos que sacado del chatarrero. Tal de que tenga la ITV en regla, te pones a trabajar. Entonces, la concentración es muy difícil. Yo creo que la concentración en el transporte está prácticamente complicada, a no ser el tema de la creación de cooperativas y el aumento de cooperativas, y se está dando precisamente la circunstancia de que no hay relevo en las cooperativas. En las cooperativas se está jubilando gente, socios de cooperativas, y no hay nadie que ocupe ese puesto. Bueno, sí, la cooperativa ya se formó, bueno, aquí pues creo recordar que lleva la cooperativa, una de las más antiguas que hay en España, o la más antigua, que es la cooperativa de Belesina, que lleva 50 años, ¿no? Entonces aquí en el norte es un sitio estratégico digamos, de cooperativas. Hay un paraguas que todos nos basamos en la cooperativa, que bueno, pues hacíamos mucha unión pues para el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces, pues ahí está mejor. Por ejemplo, el resto de España, digamos que no, pues hay grandes flotistas y menos autónomos, ¿no? Entonces, claro, pero el autónomo que está, por un ejemplo, por el sur, pues tiene muchas dificultades a la hora de trabajar, que va con unos precios que con grandes, o se va con los grandes flotistas, o si no individual es muy difícil puede salir con origen con un precio bueno, pero no tiene con qué retornar, porque no tiene potestad para dar un buen servicio. Y la cooperativa, bueno, pues está bien, pero sí, lo que dice Alejandro, hay gente que se están jubilando y no hay relevo, quedan las plazas vacías, no hay gente que se vaya a la actividad. Voy a hacer de abogado del diablo y me vais a poner verde. Pero yo tengo la idea, siempre la tuve, que el transporte se gana mucho dinero y que en el campo ahora se gana mucho dinero. En el bar. O sea, se maneja mucho dinero, cantidad de dinero sí se maneja. Verde no te ponemos porque ya tienes el jersey verde. Sería para poner, se maneja dinero, claro, se maneja grandes cantidades, ¿no? Se mueve mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Pero cuando empezamos a cribar, pues para Repsol, para Barcelona, para Hierro, para las grandes marcas que subieron ahora, las marcas por ejemplo, de camiones subieron entre un 20 y un 30% en los últimos 2 años, que es inaceptable, no sé por qué, máxima ahora con otro hincapié, ¿no? A partir de junio, que van a poner el control de alcoholemia y de seguridad, que creo que va a subir otra vez otros 10.000 euros, pues en 2 años una tractora se subió un 30%. No lo sé, eso no lo podemos repercutir. O sea, sí era lo suyo, ¿no? Repercutirlo al cliente, pero eso no se va a repercutir. Sí, bueno, al cliente y al cliente a la demanda, ¿no? El sector nuestro genera transporte a raudales, ¿eh? Sí, pero bueno, el transporte lo genera muchas cosas, pero sin rendimiento. ¿Cuántos trailers saldrán de Central Lechera todos los días cargados de leche? Sí. ¿Y cuántos trailers entrarán de abono de pienso y abono todos los días en Central Lechera? No, claro que mueve muchísimo. Yo los camiones que van allá a mi casa, que les pregunto, dicen, como nos falla Central Lechera, hay que vender el camión. Sí. Pues entonces que lo piensen estos que nos mandan, que detrás de nosotros van a ir más sectores, porque también generamos trabajo en otros sectores. Sí, por eso lo llaman el sector primario. O sea, eso es así, en el primario. Claro. Pero es que no lo acaban de entender. Tendréis que coger los camiones,
íbamos a Lituania o a Letonia o a, no sé, a un país de esos, porque es que es así. O sea, es que genera muchísimo. Todos esos barcos que vienen con cereales hay que transportarlos desde el puerto al muelle de fábrica. Sí. Pues mira, yo el otro día, en la protesta que hubo en Oviedo de los tractores, me fijé, había mucha gente joven. Sí, había gente joven. Pero ¿sabes por qué hay gente joven? Hay gente joven porque los chavales Todos con el palo. están inquietos. Para dejar claro que mandaban. Y vienen en tractor. Sí. Generalmente son tractores nuevos. Y, buenos tractores. Buenos tractores. Tractores que cuestan 200.000 euros, 180.000 euros. Otra, una barbaridad, está desproporcionado. Entonces, bueno, Mercedes. Salimos de casa a hacer pasar un día. Pero en el fondo no es eso. En el fondo es decir, vamos a ver, esta explotación, ¿qué inversión tiene? Mira, se están haciendo ahora mismo en Asturias 3 o 4 inversiones en leche que pasan todas de 2 millones de euros. Hay que ir por la cama, a veces yo creo que algún día va a haber que ir por la cama y darle vuelta a la cabeza. Son 2 millones e incluso alguno llegará a 3. Tiene que dar cada vaca 100 litros de leche diarios. Entonces, quiero decir, no estamos hablando del ganadero que iba con la guadaña y el carro a segar y se acabó, y nadie preguntaba ni lo que ganaba, ni lo que vendía, ni lo que... Estamos hablando de gente que ya tiene mucha inversión, que tiene que funcionar como empresa, que tiene muy poca influencia en sus productos para poder sacarles valor añadido y que cualquier diente de sierra de esos que haya que se baje por abajo lo puede llevar a una situación complicadísima. Complicadísima. Ese es el problema que yo le veo. Complicadísima. ¿Por qué? Porque si no hay estabilidad en el precio y después nuestro sector es un sector que cuando gana algo de dinero invierte. Aquí no hay manera de parar. Entonces, es lo que hay. Si es que es lo que hay. Y como nos quedemos sin sector, que nos podemos quedar sin sector, y no soy catastrofista, en realidad son números. Leche y carne, hablas, sobre todo. Sí, sobre todo leche. Sobre todo leche. Carne, de momento, todavía aguantan. Viven de otra manera y las inversiones son de otra manera. Es que es otra y dependen menos de terceros, por ejemplo, de piensos, de estas cosas. Claro, entonces, ahí tú ten en cuenta que hay muchos ganaderos en Asturias de carne que están ocupando terreno público, sus pastos son pastos públicos, que no hay inversión, que en estructuras hay mucho, ni la 10ª parte que hay una explotación de leche y todas esas cosas. Pero así todo, este año pasado los pasaron canutas. La paja a 40 pesetas de las antiguas, a 24 céntimos, a 25, la paja, que te la regalaban por el porte por ir a buscarla allí. Este año pasado fue un año de que los piensos estuvieron por las nubes. Entonces, lógicamente, ¿por qué? Porque ahora, cada movimiento que pueda haber que iba antes a pensar nadie que la guerra de Ucrania iba a influir en no sé qué, pues es que cada movimiento que hay, o si no en Ucrania, hay en Rusia, o si no en no sé dónde. O si no Trump. Y si no, Trump cuando llegue y ponga el 20% de aranceles. Una pregunta que igual la sabes contestar, me imagino que sí o no, pero el hecho de esta cantidad de productos que entran de otros países, por ejemplo, hablamos de Marruecos, naranjas de Marruecos y todo eso, ¿se debe a tratados que tenga Europa por el tema de la inmigración o la Virgen? Sean condiciones. Eso funciona igual que la pesca. Que a Marruecos hay que dejarla trabajar y producir si no nos invadan. Para que no nos invadan. Y entonces pues, se le consigue todo. A mí me han dicho que son empresarios españoles. Claro que fueron empresarios. Hubo empresarios que pasaron para allá. ¿Y por qué? Porque la mano de obra está mucho más barata y porque les permiten producir de una forma más barata. Más barata. Ya está. Pero eso es imparable. Eso sí que es difícil de parar. Es muy difícil. Hombre, con arancel. Claro. El norte de África, el Bill Gates creo que compró miles de hectáreas. Entonces, Estados Unidos es el principal propietario de suelo rural de Estados Unidos. No los compraría para... No. Algo busca. Y lo que está claro es una cosa, que en poco tiempo vamos a llegar a los 8.000 millones de habitantes. Y esos 8.000 millones tienen que comer. Bueno, pero la demografía no tira, No, pero sigue creciendo, sobre todo en esos países. En África sí. En esos países sí. En África sí, pero el resto del mundo... Pero es que aquí yo lo de Europa, la verdad es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo a dónde nos quiere llevar, y yo creo que podemos perder en Europa la soberanía alimentaria, pero enseguida. Como sigamos con esta política... A ver si ahora, después de las elecciones, porque marchó el Timmermans que este era el ¿cómo se llama?, el portavoz de los ecologistas.
Bueno, las elecciones europeas van a ser muy importantes este año. Sí, creo que van a ser muy importantes. Esta vez van a ser muy importantes. Otras veces eran un poco, bueno, sí, un poco de comparsa. Sí, pero tú fíjate lo que las voces que dimos con el lobo, que tuvo que morder uno al pony de la Úrsula, para que Úrsula dijera, hay que mirar. Y se puso como una fiera por su pony. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Si esto, ¿en manos de quién estamos? Y que yo creo que esto a corto, bueno, a medio o a corto plazo, la cadena alimentaria se puede ver, puede ver cortada, ¿eh? Podemos tener falta de suministro alimentario en España si esto sigue así, ¿eh? Sí. Porque, yo como veo a Limerca con la mitad de las bandejas me emigro. Claro, vamos a llegar al momento que nos van a racionar todo, ¿eh? Que no va a haber para todo. Lo que pasó con la pandemia. Claro. Sí, la gente quiere darse cuenta hasta que falta. Claro. Hasta que falta. Cuando va a faltar de los supermercados, pues a lo mejor alubias, productos de primera necesidad. Eso es lo que hay. Entonces ahí tienen que jugar. Yo no sé qué juegan. Entonces vamos a ver. Bueno, estamos en los últimos momentos. Una última ronda, empezando por Alejandro. De allá para acá. Venga, última palabra. Bueno, vamos a ver. Esperemos que alguien se le encienda la bombilla en Europa y dé solución al tema de los agricultores y ganaderos, a la PAC, porque es completamente abusivo lo que están haciendo. Y una vez ya eso, dado ese paso, yo creo que todos iremos en la buena dirección. Eso sería muy importante porque estamos hablando del sector primario, todos dependemos en el fondo de él, incluido el transporte, como no podía ser de otra manera. Y saben que cuentan con toda nuestra simpatía, eso está claro. Y les apoyaremos en todo lo que haga falta para llegar a buen puerto. A ver, Marcelo, tu última palabra. Bueno, pues nada, pues desde aquí, pues bueno, sí, lo mismo, estamos aquí para apoyar al sector agroalimentario como sector primario y bueno, desde aquí, que desde Bruselas, que miren un poco a esta situación, que bueno, que en las oficinas que se aguanta el papel, lo aguanta todo, pero hay que ir a la realidad y la realidad es que la situación que está pasando ahora mismo España con esto, pues de la Europa verde, pues estamos en una situación muy complicada. Yo creo que, bueno, que den un poco de marcha atrás y que vean la realidad. Ramón, tienes la última palabra. Bueno, yo agradecer la solidaridad de los compañeros del transporte. Nosotros necesitamos transporte, sí que sin transporte somos hombres al agua, eso lo tenemos clarísimo, y eso demuestra la necesidad y la dependencia que tenemos en la sociedad unos de otros. O sea, esto es una cadena que todos dependemos unos de otros, y tenemos que procurar que la cadena lleve siempre lo suficiente para poder vivir de lo que trabajamos. Nosotros, ellos y los demás. Y esperar que las elecciones de Europa de mayo ilumine primero a los partidos políticos para ver quién ponen ahí en las listas. A ver quién pone. Primero, a ver quién pone. Y segundo, que esos que pongan y salgan eurodiputados sepan defender lo que realmente tienen que defender, que es el sector agroalimentario. Y que hagan ver tanto a los ciudadanos como a los propios jefecillos que hay por ahí, por aquellas oficinas de Bruselas, de que... Jefazos, sí, los que cobran 170, 180, 200.000 euros, hacerles ver que si están allí es porque hay agricultores, si no, no hacían falta. Y hacerles ver de que como sigamos por ese camino, Europa se puede ver en una situación de perder la soberanía alimentaria, y eso no es que sea una catástrofe, es que está ahí y claramente. Y si les sirve de ejemplo lo que hicieron con el gas dependiendo de Rusia, pues que pongan la alimentación a depender de países terceros, que después comeremos cuando ellos quieran y lo que ellos quieran. Muy bien, pues nada, hasta aquí llegamos. Yo creo que fue un programa muy interesante, muy ilustrativo. Sabéis mucho de vuestros sectores, obviamente, os dedicáis a eso, los conocéis a fondo. Y nada más, gracias a los tres y gracias a vosotros por habernos visto hasta ahora. Y volvemos la semana que viene con otro tema de actualidad, con otro tema importante. Buenas noches.